Estamos aquí por el Santo Sepulcro, que es un tema poco conocido y sobre todo oscuro, porque después de 20 siglos no se sabe con claridad cómo fue ni tampoco cómo fue el entierro de Jesús, pues el Evangelio es muy parco en describirlo, ya que de él solamente dice que fue como acostumbraban los judíos a sepultar. Esta es una imagen del lugar donde estaba, que a mí me gusta, porque muestra que es una antigua cantera abandonada en la que las terrazas se habían fertilizado y los propietarios habían plantado árboles frutales como olivos, tal vez alguna parra o higuera. Su función sería proteger los sepulcros de los habitantes de Jerusalén. Al fondo y arriba se pueden ver algunos de estos. En esta imagen que les ofrezco se ve cómo se cree que sería este monumento. Tenía dos habitáculos. La entrada, que era una especie de refugio excavado en la roca, y en el fondo otra cavidad herméticamente cerrada con una gran piedra redonda que era el sepulcro. La cavidad del fondo constaba de un banco tallado en la roca para depositar el cadáver. Tenía un pequeño pasillo o estancia para que los enterradores tuviesen suficiente espacio para realizar su trabajo. Dejemos este lugar y antes de continuar voy a dar algún dato histórico para comprender la oscuridad que desde un principio afectó al sepulcro. En el siglo II, el emperador romano Adriano ordenó sepultar con toneladas de tierra y escombros los lugares santos como el Calvario y el sepulcro, con la finalidad de que los judíos no fuesen por allí y que acabasen por olvidar el cristianismo. Para ello construyó encima de esta masa de tierra dos templos, uno al dios Júpiter y el otro a la deidad de Venus, diosa del amor. Pueden ver en el dibujo, por debajo de la plataforma que sustenta al templo, que había una gran hondonada que se rellenó de escombros y tierra representado por ese rayado. Pero en el siglo IV, Constantino, que es el nuevo emperador de los romanos y que tenía una madre que era muy religiosa, Santa Elena, fue animado por ella a que buscase los santos lugares, tanto el Calvario como el sepulcro, que estaban enterrados en algún lugar desconocido de Jerusalén. Sin embargo, el lugar donde estaban ocultos pertenecía en la memoria de los cristianos que vivían en Jerusalén, porque se lo iban transmitiendo de padres a hijos durante las generaciones que iban desde el siglo II al IV. Por mediación del obispo de entonces, Macario, se organizó la excavación derribando los templos de las deidades paganas y excavando por debajo de ellas. Y efectivamente se encontraron ambos monumentos, el Calvario y el sepulcro. Constantino mandó construir una iglesia en el lugar de los santos lugares para realzar la importancia de ellos y facilitar su devoción, de tal forma que fuese muy hermosa y que hiciese como de madre de todas las iglesias futuras. Para hacer esto, los constructores decidieron hacer desaparecer el vestíbulo del sepulcro, la cavidad que servía de entrada, para conservar solamente la roca donde estaba en su interior el sepulcro, con la finalidad de exponerlo en un pequeño edificio dentro de la futura gran iglesia. Para ello tallaron toda la piedra que había a su alrededor, quedando todo reducido a un pequeño edificio circular. El resultado es lo que están viendo. El sepulcro lo dejaron dentro de ese pequeño edificio, que es como un pequeño kiosco de algún parque, al que llaman edículo, y que estaba contenido en un edificio circular
majestuoso llamado Anástasis, o también Rotonda, y todo esto dentro del conjunto de la gran iglesia de Constantino. Por este motivo desapareció la cavidad de la entrada, que ha hecho que haya desaparecido en la memoria de las gentes. Al desaparecer y olvidarse de cómo era el sepulcro, se perdieron las referencias para saber cómo enterraron a Cristo. Pero hubo un testigo cualificado del descubrimiento del sepulcro y lo que se hizo con él, que nos va a poner en la pista de cómo era. Este fue el obispo de Jerusalén, San Cirilo, nacido en el año 315 y muerto en 386. Era originario de algún lugar cercano a Jerusalén, creyéndose que era de Cesarea la Marítima, a unos 100 kilómetros de la capital. Por tanto, era paisano y testigo del sepulcro original. Dice que había una cavidad antes del sepulcro y lo repite con otra frase suya. Delante del sepulcro había una especie de refugio, de lo que se deduce que el sepulcro de Cristo constaba de dos cavidades, la exterior, la que Cirilo cita como refugio, que es la que ha desaparecido, y otra interior, que es la Cámara Santa, que todavía existe, aunque está muy deteriorada. Esta imagen corresponde a una maqueta mía del sepulcro para mostrar la entrada desde el exterior. Así sería la cavidad excavada que San Cirilo llama una cavidad o refugio en la pared. No se conocen sus dimensiones. El sepulcro estaría en la parte de atrás de la piedra redonda. En la siguiente fotografía he movido la gran piedra para dejar descubierta la pequeña entrada al sepulcro. Vamos ahora a estudiar esta entrada porque es crucial para comprender cómo se hizo el entierro de Cristo. Les presento otro documento que encontré hace relativamente poco, escrito por un sacerdote cuyo nombre es Jacinto, que fue archivero de la Catedral de León en el siglo X y que hizo un viaje a Tierra Santa para visitar los santos lugares, como Belén, Jerusalén y la iglesia del Santo Sepulcro. En el escrito que dejó en la Catedral de León, redactado en latín, están escritas las dimensiones de la puerta del sepulcro que acabamos de ver. Él, en su lenguaje antiguo, dice que tenía 2 cúbitos de altura y 1,5 de anchura. En esta época no existía el metro decimal y los sistemas de medida que se utilizaban hacían referencias humanas, como pueden ser el codo, la pulgada, el pie, etc. Si trasladamos los cúbitos al lenguaje actual, en metros, resulta que la altura de la entrada del sepulcro es de 84 centímetros y la anchura de 63. La importancia de estas dimensiones es muy grande, porque vamos a ver la dificultad que presenta la entrada para pasar al interior del sepulcro. Dificultad que hace pensar en cómo se pudo trasladar el cuerpo de Cristo a través de ella, porque a primera vista no se ve. Si lo llevamos a la maqueta, vemos a la izquierda sus medidas. Para ver las referencias, he puesto al lado esa fotografía en la que estoy sujetando una cinta métrica con una longitud de 84 centímetros que llega hasta el suelo, para que nos demos cuenta de que esta entrada era muy baja. La parte de arriba me llega a las caderas, por lo que para entrar habría que inclinar el cuerpo bastante, incluso habría que gatear. El Evangelio, al hablar sobre las mujeres que iban al sepulcro, utiliza el término inclinándose. Lo mismo cuando llegan los discípulos, San Juan y San Pedro, corriendo al sepulcro. El texto dice también que se inclinaron para entrar. Ese inclinarse
implica doblar el cuerpo o gatear. Tan estrecha era esta entrada que cuando se remodeló en 1113 se hizo más moderna para que los peregrinos no tuvieran que adoptar esas posturas tan incómodas, y para ello se le dio más altura. De 84 centímetros se pasó a 1 metro con 42 centímetros de altura, tal como está actualmente. Aunque para pasar también haya que bajar un poco la cabeza y doblar también un poco el torso, pero evita que el peregrino tenga que doblarse para entrar. Por detrás de esta entrada está la cámara sepulcral, cuya parte principal es el asiento que hay en la pared derecha, tallado en la roca madre en orientación norte de la cámara, con una altura respecto al suelo de 60 centímetros. El suelo también está tallado en la roca madre y no es tierra ni baldosas. Las dimensiones de esta cámara las sabemos gracias a otro peregrino llamado Arculfo, que nos dejó también escritas las dimensiones. Arculfo era obispo de Galia, hoy Francia, que visitó Tierra Santa en 670. Este peregrino tuvo la mala suerte de que al regresar a su patria, estando ya en el Atlántico y pasando Gibraltar en dirección a Normandía, su barco quedó envuelto en una terrible tempestad y naufragó. Con los restos del naufragio llegó a las Islas Hébridas, al oeste de Escocia. Allí fue recogido y asistido por una comunidad de frailes benedictinos que cuidaron de él. Surgió amistad entre ellos y Arculfo, y éste les comunicó su aventura en Tierra Santa, que los benedictinos dejaron por escrito en un libro, contando su viaje. En él se encuentran estos datos de la Cámara Santa. Esto forma parte de la maqueta que yo he hecho y que no existe. Está sacado de los datos que dejó Arculfo. Lo que hoy existe de la Cámara Santa es muy poco y está reconstruido, además de que está cubierta de placas de mármol para protegerlo de los peregrinos, que lo hace irreconocible. La pequeña entrada está en el este, por donde entra la luz. El banco sepulcral tallado en la roca a la izquierda, en sentido norte, tiene un fondo de 93 centímetros y una longitud de 2 metros con 7. En el pasillo o descansillo cabían 9 personas de pie, cuando estaba pensado para solo 3 personas, que serían para los enterradores. Pero con las peregrinaciones, al venir mucha gente, esta estancia se llenaba con 9 personas de pie, lo que no sirve para saber la amplitud que tenía. Otro dato que nos daba Arculfo es que en las paredes se observaban las marcas de las herramientas utilizadas para excavar la pieza. Esto nos indica una cosa muy importante. José de Arimatea, al decidirse a excavar el sepulcro, consiguió construir lo que se ve, que es para una persona nada más, pensando tal vez continuar más adelante con la construcción de una segunda cámara para algún familiar, ya que no era una persona solitaria, pues debería tener familia. Pero lo que consiguió hacer hasta aquí no lo dejó bien rematado, porque la cámara estaba con las marcas de las herramientas sin suavizar las paredes, que nos asegura de que la construcción repentinamente se terminó. ¿Y cuál sería el motivo de este parón? Seguramente tendría que ver la decisión de Poncio Pilato de crucificar en el cercano peñasco del Calvario a los ladrones, decisión que hacía impuro el sepulcro, pues la crucifixión no solamente hacía malditos a los reos ajusticiados, sino que también lo hacía al terreno o paraje donde se realizaba.
Debido a esta circunstancia sobrevenida de improviso, José de Arimatea no tuvo más opción, a su pesar, que abandonar la construcción del sepulcro, ya que no podría hacer uso de él. Continuamos con esta fotografía donde se ve la antecámara por arriba. Delante de la entrada, dicen los autores, que por donde se deslizaba la gran piedra redonda había una ranura o canal en plano inclinado para que corriese fácilmente la piedra y que para abrir la entrada hiciese difícil su apertura, pensando en posibles extraños que quisieran violar la seguridad del sepulcro. Este es un nuevo documento estudiado en el Centro Español de Sindonología de Valencia, dedicado a estudiar las reliquias de la Pasión. Da en uno de sus libros datos de la gran piedra redonda que cerraba la entrada. Esta era de piedra caliza, de forma redonda, con un diámetro de 1 metro con 29 centímetros y una anchura de 35 y un peso estimado en 988 kilos. ¿Cómo sería la piedra redonda y la función que tenía? Que era ser deslizada para obstruir la entrada, quedando encajada en la ranura de la pared que está a la izquierda y en la ranura del suelo, quedando bloqueada la entrada como si fuese una caja fuerte. Tendría que haber provisionalmente, mientras la tumba permanecía vacía a la espera de un cadáver, algo que cubriese la ranura o canal de deslizamiento en el suelo para que facilitase mover la piedra redonda de la entrada cada vez que se necesitase, también para facilitar el traslado del cadáver sin tropezar en los bordes de ese canal en el suelo a la hora de traspasar la entrada. Esta vista es con el canal protegido con algo que impidiese que la piedra quedase encajada, estando el sepulcro vacío, por lo que he puesto esa pieza de madera. Esta es otra pieza que faltaba para estudiar en el sepulcro, que es la piedra de la unción. Actualmente está en la entrada de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que ven en la fotografía, con la luminosidad que hay en la derecha, donde está la puerta de la calle y por donde está entrando un peregrino. El peregrino de blanco está besando o poniendo la cabeza encima de la piedra de la unción mientras está haciendo sus oraciones. La tapa que cubre la piedra, que ahí se ve en color marrón claro con alguna grieta, tiene unas medidas que son 65 centímetros de anchura y una longitud de 2 metros con 6 centímetros. Pero esta piedra no es la real. Está sirviendo de tapadera y de protección de la auténtica que está por debajo, pues lo que están viendo es un cofre de piedra conteniendo en su interior la verdadera piedra de la unción, donde fue depositado el cuerpo de Cristo al traerlo de la cruz para prepararlo para la sepultura. Arriba a la izquierda le pongo el esquema de cómo estaría esta piedra en el interior del cofre. Arriba, en amarillo, pongo la lápida que está a la vista con su anchura de 65 centímetros y por abajo la piedra auténtica, que tendría menor dimensión, pudiéndose estimar en 60 centímetros su anchura real y 2 metros la longitud. Estas medidas las conozco desde el año pasado gracias a un amigo que estuvo de peregrino en Tierra Santa y que me hizo el favor de medirlo con su móvil. Cuando me lo dijo me llevé una sorpresa enorme, porque nunca había contado con una medida de la piedra de la unción y resultó ser sorprendentemente estrecha. Cuando lo hice realidad en maqueta y lo introduje en la Cámara Santa, vi que esto que están viendo no podía ser una casualidad, que la piedra de la unción sea más reducida que la entrada, ya de por sí estrecha. Y no solamente esto, sino que la longitud
de la lápida encaje tan perfectamente con la anchura o fondo de la cámara. Esto invita a pensar que se hizo así a propósito, tanto la estrecha entrada como que la piedra de la unción pase tan ajustada por ella y que también encaje con la longitud del pasillo o pequeña estancia interior del sepulcro. ¿Y cuál sería su finalidad? Tal vez se hizo así para el traslado del cuerpo a través de la entrada, una vez preparado el antecámara, para ser finalmente depositada en la bancada de la cámara interior. En esta segunda parte de la conferencia voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo se hizo el entierro. Contarlo con detalle ahora no es posible. Supondría otra conferencia dedicada en exclusiva a este tema. ¿Cómo fue el entierro de Cristo? En primer lugar, hay que explicar que una vez muerto Jesús en la cruz, que fue en torno a las 3 de la tarde, y tras traspasar su corazón por la lanzada, que los forenses estiman las 5 de la tarde, fue descendido de la cruz. Su cuerpo quedó rígido debido a la brutal paliza que recibió, quedando en la postura que adoptó en la cruz. Estuvo descendido en lo alto del Calvario aproximadamente 1 hora, según estudios que se han hecho del sudario de Oviedo. Después de esto fue trasladado al sepulcro, que estaba muy cerca, a solo 40 metros, por lo que se invertiría muy poco tiempo. Ahora vamos al sepulcro a esperar el cuerpo de Cristo. El sepulcro había quedado cerrado con esta gran piedra redonda a la espera de un fallecido. Para esta ocasión fue abierta la entrada separando la piedra. Dentro de la cámara se guardaba la piedra destinada a depositar en ella el cadáver para ser embalsamado y amortajado. La deslizaron a través de la pequeña entrada hacia el vestíbulo exterior o refugio que decía San Cirilo. Lo harían como se ha hecho siempre en los cementerios para trasladar las pesadas lápidas de mármol, utilizando rodillos de hierro. En esta primera imagen del entierro, el cuerpo de Cristo se encuentra encima de la lápida que han sacado del sepulcro para ser preparado para sepultarle. Lo han colocado sobre la sábana que serviría como mortaja. Era muy larga, medía 4 metros y 32 centímetros, por lo que el resto de ella estaría enrollado en la cabecera. Es la sábana santa. Cristo había muerto a las 3 de la tarde. Al sufrir los inauditos sufrimientos de la pasión, su cuerpo quedó rígido tras fallecer, quedando en la postura que tenía colgado de la cruz, y por eso se ven sus brazos abiertos como los tenía en la cruz. Su cuerpo, tras la muerte, había entrado en una rigidez precoz, que llegó al máximo de intensidad 3 horas después, coincidiendo con el momento en que ingresa en el sepulcro. Mientras Cristo estuvo colgado de la cruz, los discípulos habían cubierto la cara y cabeza con un paño, tras quitarle previamente el casquete de espinas. Este es el motivo por el que se ve la cabeza envuelta en un paño en la fotografía. Tuvo un derrame de sangre por la boca y nariz tras el fallecimiento, debido a que murió con un edema de pulmón, por lo que manchó dicho paño. A derecha e izquierda hay una serie de personajes que voy a explicar con detalle. A la derecha está su madre. Esta, por ser madre judía, tenía la obligación de sepultar a sus seres queridos y por tanto estaría aquí. Se encargaría de arreglarle la cabeza, el pelo tan maltratado en la pasión, la cara y las manos.
No lavó el cuerpo por ser un ajusticiado. Estaba prohibido por la legislación judía. Al fondo he puesto a Nicodemo, simbolizado con esa vasija llena de sustancias aromáticas para la sepultura. A la derecha y cercano a nuestra vista he situado un personaje necesario para el entierro, pero que no está citado por el Evangelio, que es ese militar oficial que tendría la orden de Poncio Pilato de dar fe de lo que se hacía con el ajusticiado, una función de notario. A la izquierda, al fondo, José de Arimatea, que era el propietario del sepulcro. Y al lado estaría San Juan, que no perdía de vista el cuerpo de Cristo ni de su madre. En la siguiente fotografía han cubierto el cuerpo completamente con la sábana y le han impregnado profusamente con sustancias aromáticas. Podemos observar que los brazos, que estaban extendidos y rígidos por efecto de la crucifixión, ahora se los ve recogidos, con sus manos puestas una encima de otra, que se aprecia por el abultamiento que hacen en la sábana. Asimismo, la cabeza está centrada, cuando en la cruz estaba ladeada tras dar el grito final antes de fallecer. Pudieron forzar la postura de los brazos y de la cabeza porque la rigidez estaba en la fase inicial. Esta rigidez precoz, en las 3 primeras horas de instaurarse, permite forzar los miembros, porque aunque hay rigidez de tejidos, estos están todavía blandos. Pero pasadas estas 3 horas, el cuerpo comienza a adquirir la rigidez definitiva, y si se fuerzan los miembros tras esta hora, los tejidos musculares se pueden desgarrar e incluso se pueden producir fracturas en los huesos. Sin embargo, las piernas se las ve contraídas tras la sábana que los está envolviendo. La razón es que cuando se terminó de modificar los brazos y la cabeza, debió de comenzar el tiempo en que la rigidez se hacía irreversible, no pudiendo estirar los miembros inferiores, debido a la rigidez tan intensa que se adquiere. Estos 3 personajes nuevos que están sentados a su derecha serían siervos domésticos pertenecientes a las casas de Nicodemo y José de Arimatea, que habrían venido para transportar tanto volumen de sustancias aromáticas para el entierro, como también para hacer los trabajos propios de sepultar, como es mover la gran piedra, barrer y limpiar el sepulcro, preparar los productos para el entierro, mover el cuerpo, etc. En la izquierda, entre el militar y José de Arimatea, he puesto a otro personaje que también tuvo que estar allí. Es un escribano, simbolizado por ese pergamino que tiene enrollado en su mano, que estaría a las órdenes del oficial. Su función sería poner las palabras que se han encontrado en la sábana santa alrededor de la cara, que aseguran que aquel cuerpo perteneció a Jesús Nazareno. Las mujeres que cita el Evangelio ya no cabían en este pequeño habitáculo, por lo que quedaron fuera, pendientes de todo lo que se hacía, como explica el Evangelio. En esta imagen muestro algunas de las palabras que puso el escribano, para lo que utilizó 3 idiomas, el latín, el griego y el hebreo, para certificar que el cuerpo pertenecía a Jesús Nazareno. Las palabras son, una vez traducidas, arriba en latín Tiberio, en la derecha en latín Nazareno, en el medio y alrededor de la cara, también en latín, 3 veces ejecutado. En este dibujo, que es antiguo, falta a la izquierda una palabra en griego que querría decir doy fe, descubierta hace poco. Hay una palabra escrita en hebreo encima de la ceja derecha cuyo significado
no se conoce. Hay que explicar que encima de los ojos le pusieron unas moneditas de ínfimo valor, parecidas a nuestras monedas de 1 céntimo, porque en ellas estaba la fecha de acuñación, que es el año en que se hizo la crucifixión, año 16 de Tiberio, que corresponde al año 29-30 después de Cristo. La finalidad de poner las monedas en los ojos era para que, una vez consumida la parte orgánica del cuerpo y quedasen solamente los huesos, los que en el futuro se hicieran cargo de los restos, al encontrar las monedas, quedasen seguros de que dichos restos eran de Cristo, que fue ejecutado en el año en que estaban acuñadas las monedas. Todo esto explicaría la identidad de los restos de Cristo, pues querían decir que Jesús Nazareno fue ejecutado por la orden de Tiberio en el año 16. Una vez explicado esto, vamos a ver cómo transportaron el cuerpo de Cristo a través de esa entrada tan pequeña al interior del sepulcro. Antes de esto tuvieron que pasar primero los familiares para recibir el cuerpo y entre todos depositarlo después encima del banco sepulcral. Estas personas serían, en primer lugar, José de Arimatea, porque era el propietario del monumento. En segundo lugar pasaría la madre y por último San Juan, al que el mismo Cristo lo había hecho hijo de María. El banco sepulcral, como pueden ver, lo habían cubierto con abundante polvo de mirra para que hiciese como de colchón para el cuerpo del difunto. Literalmente fue sepultado en perfumes, pues era la forma en que enterraban a los personajes importantes de la vida pública judía. Volvemos al vestíbulo, donde nos encontramos a ese siervo doméstico que está simbolizando, que está empujando la losa con el cuerpo amortajado de Cristo a través de la entrada. Como ven, el cuerpo de Cristo amortajado y embalsamado comienza a pasar limpiamente por dentro de esa entrada tan estrecha sin ser tocado por nadie. Lo que explica que las imágenes de sangre que aparecen en la sábana santa hayan quedado tan perfectamente nítidas, sin emborronarse, cosa que ocurriría si el traslado se hubiese hecho en los brazos de los que lo transportaron. La siguiente imagen es para ver más avanzado este movimiento a través de la entrada. En la fotografía se puede ver lo ajustado que se diseñó la entrada para que pasase el cuerpo del difunto encima de la losa. El constructor calculó muy bien la altura que debería dar a la entrada, teniendo en cuenta las dimensiones del cadáver, la losa que lo transportaría y los rodillos sobre los que se deslizaría para que pasase limpiamente. En la fotografía se ve que el cuerpo ya ha traspasado completamente la entrada y se encuentra en el pasillo que hay al lado del sepulcro, teniendo a José Arimatea, la madre y San Juan esperándole a la izquierda. La longitud de la losa, 2 metros, encaja perfectamente en la cámara. El constructor lo tenía todo bien previsto. Esta es la vista desde el otro lado. Los familiares de Cristo están comenzando a ver su cabeza, que está asomando por la entrada. En la siguiente ya está a la altura de la madre. Y por fin llega al término del pasillo. Ahora los 3 familiares al mismo tiempo tuvieron que tomar el cuerpo de Cristo y elevarlo hasta el banco sepulcral, poniendo las manos por debajo del cuerpo. En esta imagen ya se ha realizado el movimiento de traslado y lo han depositado encima del colchón de perfumes.
Los 3 familiares permanecen encima de la losa que ha servido para transportar el cuerpo. La última persona en abandonar el sepulcro fue su madre. Esto se puede encontrar en las visiones de la mística Beata Ana Catalina Emmerich en su libro La amarga pasión de Cristo. Las 7 de la tarde-noche es la hora en la que se ponía el sol en Jerusalén y cuando cambiaba el día. Del viernes se pasaba al sábado, que era anunciado por 3 toques de trompeta desde las murallas del templo de Jerusalén. Una vez todas las personas salieron del sepulcro, se corrió la gran piedra redonda deslizándola por el canal del suelo en plano inclinado hasta quedar encajado en la ranura de la pared del fondo. Tuvieron también que poner una papilla de cal entre las junturas de la gran piedra con las paredes para evitar que salieran los malos olores de la putrefacción. Y con esto vamos a acabar y vamos a aprovechar estos minutos finales para dar una pincelada sobre cómo está este monumento actualmente. Esta imagen nos dice cómo veríamos hoy el edificio que alberga el sepulcro si viajáramos a Jerusalén ahora. Lo que están viendo se llama edículo y la sala redonda que lo contiene se llama la rotonda o anástasis, que quiere decir resurrección. Lo acaban de restaurar recientemente, ya que por efecto de un terremoto que ocurrió hace más de un siglo, estuvo a punto de derrumbarse y para evitarlo lo ciñeron con barras de hierro. Hasta que hace unos pocos años las comunidades religiosas que lo custodiaban se pusieron de acuerdo para su rehabilitación y así ha quedado. Esta es la entrada al pequeño edificio. Está bajo la custodia de los religiosos ortodoxos, por lo que siempre hay en la entrada un monje de esta religión que controla el paso de los peregrinos. Como ven a través de la entrada, el sepulcro consta de 2 pequeñas habitaciones, pues intenta recordar cómo era originalmente. Esta pequeña habitación se la conoce como Capilla del Ángel y pretende recordar la gruta que hacía de antesala al sepulcro, como vimos al comienzo de esta conferencia. Tiene en el medio un pedestal cúbico de piedra en cuyo interior se conserva como reliquia el único trozo que queda de la primitiva gran piedra redonda que cerraba la entrada al sepulcro. Fue sobre la que las mujeres encontraron al ángel sentado encima y por ello el nombre de Capilla del Ángel. Como ven, tiene una entrada que obliga a agacharse para poder pasar al interior. Como les expliqué, la entrada original era aún más baja, que seguramente obligaría a pasar a gatas. Este es el interior al Santo Sepulcro. Como ven, es una estancia muy estrecha en la que solamente caben 3 personas. Aquí se dice misa todos los días a las 6 de la mañana por los frailes franciscanos, que les corresponde por el acuerdo del statu quo. Está todo recubierto de planchas de mármol como restauración del interior, ya que el sepulcro fue destruido en 1009 por el fanático sultán egipcio el Hakim, que dañó irreparablemente la cámara sepulcral. De la cámara original solamente quedó el banco sepulcral, del cual falta un trozo, como consecuencia del destrozo producido por el sultán. También parte de la pared norte, que forma parte del banco, y parte de la sur, y han desaparecido completamente la pared de la entrada y la del fondo, también el techo. Todo fue restaurado por los cruzados y cubierto por esas planchas de mármol que lo protegen. En esta imagen se ve lo que hicieron hace pocos años para restaurar el interior. Un franciscano está pasando por la puerta de la entrada con dificultad por ser bajita y observa
lo que había debajo de la plancha de mármol. Se encontraron con una lápida negra que está partida y por debajo de esta se encuentra la verdadera superficie de lo que ha quedado del banco, donde fue sepultado el cuerpo de Cristo y donde resucitó. En esta y última fotografía que les muestro se ve ese trozo de plancha de mármol negro fracturado en el que hay una cruz tallada, que en esta fotografía no se ve, que es de la época de los cruzados, y debajo de ella está la auténtica roca del sepulcro. Es la superficie superior del banco donde se depositó el cuerpo muerto de Cristo y donde resucitó. Forma parte de la roca madre en la que se excavó todo el sepulcro. En ella se ve un surco tallado en el medio que servía para facilitar el escurrir de los fluidos producidos al descomponerse el cuerpo. Y con esto ya he acabado. Muchas gracias a todos.